Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra segunda sesión. Vean, en la primera sesión estuvimos conversando todo lo que era la declaratoria de fábrica bajo las normas establecidas en la Ley 29090 y su reglamento. Como se indicó en esa oportunidad, todo el trámite era municipal. Si se quiere, era la forma regular mediante la cual nosotros íbamos a establecer nuestro proceso de declaratoria de fábrica. Así, habíamos comentado inicialmente, haciendo un pequeño recordatorio, habíamos comentado inicialmente que para ejecutar nosotros nuestra obra necesitábamos de la licencia, ¿cierto? A través de alguna de las modalidades establecidas en la norma. La modalidad la habíamos establecido en base a la magnitud de la obra. Si era una edificación unifamiliar, una remodelación de un predio unifamiliar, para uso unifamiliar, pues bastaba únicamente con la modalidad A, ¿cierto? Por el contrario, si se trataba de una edificación de gran magnitud, el trámite y la modalidad iba a variar. Y en todo caso podía ser B, C o D. Bien, habíamos indicado también que entre el otorgamiento de la licencia y la conformidad de obra existía un término intermedio, que la denominamos la predeclaratoria de fábrica. ¿En qué consistía esta predeclaratoria de fábrica? En que antes de que concluya la edificación, podía inscribirse preventivamente en el registro de predios esta predeclaratoria de fábrica. ¿Cuál era el sentido de que se inscriba esta predeclaratoria de fábrica? Indudablemente que esto tenía su trasfondo, otra finalidad. La finalidad era que si nosotros tenemos una edificación o estamos ejecutando una edificación en la cual tiene niveles y se van a establecer unidades de propiedad exclusiva y de propiedad común, podía existir la posibilidad de que paralelamente se inscriban no solamente la predeclaratoria de fábrica, sino también el prereglamento interno y la preindependización. ¿Cuál era el objetivo de esto entonces? Era tener nuestra partida preindependizada de ese predio que estaba en plena ejecución. ¿Okay? Por supuesto que antes la municipalidad, o previamente, tenía que establecer que la edificación aún no había concluido. Entonces, bajo esa premisa, se podía establecer, o mejor dicho, inscribir la predeclaratoria de fábrica. Bien, ese era el trámite a grandes rasgos y haciendo un resumen de lo que era la declaratoria de fábrica a nivel de el procedimiento municipal, ¿cierto? Procedimiento que concluía con la conformidad de obra. Conformidad de obra, otorgamiento del FUE y todo nuestro expediente estaba listo para que nosotros podamos realizar la presentación ante el registro de predios. Nos quedamos ahí, ¿cierto? Con todos los documentos y todos los elementos necesarios para proceder a la inscripción de la fábrica realizada. Bien, paralelamente a este procedimiento regular, si se quiere, existía también uno paralelo, que era el procedimiento de regularización. Habíamos comentado que esto se establecía con la Ley 27157, Ley de Regularización. Bien, esta Ley 27157 no solamente establecía la regularización o el saneamiento de la fábrica, también establece la regularización o saneamiento de la titulación, es decir, del derecho de propiedad. Pero bueno, lo que nos trae a nosotros materia del desarrollo de este segundo módulo es básicamente la ley de regularización respecto a la declaratoria de fábrica. Bien, comencemos por establecer cuál es el objeto y la vigencia de esta norma, como un punto de partida al desarrollo de este tema. Bien, decimos que esta ley norma el trámite de regularización de las edificaciones construidas o demolidas antes del 21 de julio del año de 1999, sin contar con la respectiva licencia o conformidad de obra, o que carezcan en su caso de declaratoria de fábrica. De aquí podemos indicar, ¿cuál es el objeto de la ley? ¿Solamente regularizar fábricas? No. Como habíamos indicado,
también realiza un saneamiento de titulación. ¿Solamente eso? No, también establece los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común o independización y copropiedad. ¿Okay? Entonces, podemos establecer nosotros que el carácter de la norma o el objeto de la norma va más allá de la regulación de la declaratoria de fábrica, involucra los actos que estábamos comentando. Bien, ¿solo regula o solo es objeto una edificación nueva? No, también podemos regularizar ampliaciones de fábrica, modificaciones de fábrica, demoliciones parciales o totales. ¿Cuál es el punto en el tiempo, por decirlo así, que podíamos establecer para la aplicación de esta norma? Todas aquellas obras ejecutadas antes del 21 de julio del año de 1999. ¿Okay? Edificación concluida. Antes de esta fecha podemos acogernos a esta norma. Esa es la premisa. ¿Existe trámite municipal? No. No existe ningún tipo de trámite municipal. La edificación ya está concluida, ya se realizó, sea la edificación nueva, sea la ampliación, sea la modificación o la demolición. Se realizó y se concluyó. Punto importante, como hemos indicado, que sea antes del 21 de julio del año de 1999. Entonces, toda declaración de regularización finaliza o concluye o debió haber concluido antes del 21 de julio del año de 1999. Ahora sí decimos entonces, la regularización es un trámite destinado a obtener el reconocimiento legal e inscripción de edificaciones existentes. Si queremos hacer una comparación con el trámite de la ley 29090, decimos el trámite de la ley 29090 es el proceso, ¿okay?, del desarrollo de la ejecución de la obra y conclusión de la misma. Y ahí se establecen dos grandes partes: licencia y conformidad de obra. En el trámite de un proceso de regularización, no hay licencia, no hay conformidad de obra tampoco. ¿Por qué? Porque el procedimiento, la ejecución de la obra ya se realizó, ya se ejecutó. ¿Cómo se realiza esta declaración de fábrica? Se realiza a través de una declaración contenida en el FOR. Es el formulario registral, el mismo que es suscrito por el propietario, autorizado por el verificador responsable y certificado por el notario. Entonces, de aquí nosotros podemos decir quiénes son las personas que intervienen en esta regularización. Aparecen dos profesionales. El notario y el verificador responsable. Son los dos profesionales que van a intervenir en este formulario registral. No dejemos de lado que también, por supuesto, interviene en esta declaración del FOR también el propietario, que es el titular registral del predio. Comencemos, en primer lugar, por el notario. ¿Quién es el notario? Dando un concepto, podríamos establecer que el notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello, formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. Bien, ¿cómo se materializa la documentación que realiza el notario? A través de escrituras públicas, a través de certificaciones de firmas, a través de certificaciones de reproducciones, ¿cierto? Las copias fotostáticas o las copias de un original, y las copias certificadas de a lo mejor de un libro de actas. En todos estos actos interviene el notario dando fe de la autenticidad de los mismos y también de la intervención y la capacidad de las partes que lo otorgan. Pero en el caso específico de la regularización, ¿cuál es la función del notario?
La norma establece que el notario cumple las siguientes funciones. Dice, certifica la identidad del propietario o la de su representante, legalizando la firma de éste en el FOR y en los documentos anexos en los cuales él está interviniendo. Otra función es la de certificar la identidad del o de los verificadores. Tengan en cuenta, más adelante lo vamos a ver con lujo de detalle, es que no interviene un solo verificador. Puede ser necesaria la intervención de uno o más, dependiendo de la especialidad, como lo vamos a observar más adelante. ¿Okay? Reiteramos entonces. El notario. Buenas noches. El notario certifica la identidad de los verificadores, constata la vigencia de su registro y legaliza su firma en el FOR, de los planos y en el informe de verificación. Regresando, entonces decimos, ¿cuáles son los profesionales que intervienen en el proceso de regularización? Como habíamos mencionado, independientemente del propietario o del titular registral, también interviene el notario y el verificador. Establecimos cuáles son las funciones. Identifica y certifica la firma del propietario y certifica la identidad de los verificadores. Una actividad a lo mejor que está en la norma, pero por algún motivo el notario no la realiza, es constatar la vigencia de su registro. Constatar la vigencia de su registro. No solamente certifica su firma en el FOR, sino también certifica o constata la vigencia de su registro. No se preocupen que este punto lo vamos a ver enseguida. Habíamos hablado y mencionado que el otro profesional que interviene es el verificador responsable. ¿Quién es el verificador responsable? Necesariamente en un proceso de regularización, el arquitecto o ingeniero civil colegiado. Basta con tener la calidad o ser un profesional arquitecto o ser un profesional ingeniero civil colegiado. No, surge otro requisito: estar inscrito en el índice de verificadores a cargo del registro de predios. ¿Cuál es la intervención de este verificador responsable? Constatar la existencia y características de la edificación, el cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y edificatorios, y confirma también que la información que consta en el expediente es la de la realidad física del terreno y de la edificación. Bien, habíamos indicado que tiene que estar inscrito. ¿En dónde? En el índice de verificadores del registro de predios. No bastaba entonces con ser ingeniero civil, ojo, ingeniero civil o arquitecto. Es necesario también que esté inscrito en el índice de verificadores del registro de predios. ¿Y qué es este índice de verificadores de predios? Es un registro de información administrativa, valga la redundancia, llevado a cabo a nivel de registro de predios, respecto de quiénes, de los profesionales autorizados a suscribir los formularios registrales, planos y demás documentos técnicos que se acompañen a este. Este índice se realiza por zonas, es decir, cada zona registral tiene o lleva a cabo un índice de verificadores. En estos momentos son 14 zonas registrales, entonces tenemos 14 índices de verificadores. Ellos están integrados por dos secciones: verificadores comunes y la de verificadores ad hoc. El reglamento de índice de verificadores aún no ha sido actualizado. Por eso es que nosotros en la norma aún encontramos
a los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas e ingenieros geógrafos, cuando en realidad en un proceso de inscripción solamente pueden participar o intervenir los arquitectos y los ingenieros civiles. ¿Qué es lo que sucede? De que esta norma se dio anteriormente cuando estaba en vigencia todavía lo que era el decreto legislativo, si no me equivoco, 667, el cual establecía un procedimiento de prescripción administrativa. ¿Ok? Por eso es que a esa fecha estaba vigente todavía la intervención de los ingenieros agrónomos, agrícolas y geógrafos, pero a la actualidad solo pueden participar en el proceso de regularización arquitectos e ingenieros civiles. No obstante eso, cualquier profesional, ingeniero agrónomo, agrícola o geógrafo puede solicitar su inscripción, pero ojo, a tener cuidado, si nosotros requerimos un proceso de regularización, ellos no van a poder intervenir, ¿ok? Ellos no van a poder intervenir. Bien. Este índice también está integrado por la sección de verificadores ad hoc, ¿ok? ¿Quiénes son ellos? También son ingenieros o arquitectos, pero ellos están previamente acreditados en alguna entidad, como la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú o el Instituto Nacional de Defensa Civil. Primero ellos se acreditan ante estas instituciones y posteriormente se inscriben en esta sección de verificadores. Más adelante, no se preocupen, vamos a poder determinar cuál es la intervención de ellos o de qué forma o de qué manera intervienen en el proceso de regularización. Bien, habíamos indicado que el profesional, para que pueda intervenir en un proceso de regularización, es necesario que esté inscrito en el índice de verificadores. La vigencia de esta inscripción es de 2 años. En este transcurso, su inscripción puede caducar, no puede, caduca. ¿Puede ser renovada? Sí, puede ser renovada su inscripción. Vayamos acá a un pequeño supuesto. Estamos indicando que su inscripción es de 2 años, ¿cierto? ¿Qué sucede si él se inscribió, por decirlo, el 3 de enero del 2013? Tiene su vigencia, la inscripción de su vigencia va a ser también pues hasta el 3 de enero del 2015. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo este lapso del tiempo él va a poder intervenir en el proceso de regularización. ¿Qué sucede si efectivamente él firmó un FOR estando vigente su inscripción, pero toda la documentación que integra el FOR la presenta al registro, supongamos, el 20 de enero del 2016? No sé si se puede ver. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tendrá validez la documentación que él ha presentado ante el registro? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque él la suscribió cuando su inscripción estaba vigente. Consecuentemente, la certificación de firmas es lo que le va a dar la fecha cierta a su inscripción y a la presentación del documento. Por el contrario, ¿qué sucede si él tiene la vigencia de su inscripción hasta el 3 de enero del 2015 y suscribe un formulario registral el 3 de enero del 2016? En este caso, como su inscripción ha caducado, él ya no va a poder participar, ¿cierto? Él no va a poder participar y todos los actos pues no van a tener validez. Bien. Como podemos ver, existe un mapa que delimita a las zonas registrales.
Habíamos mencionado que existen 14 zonas registrales, ¿ok? Y cada verificador solo va a poder intervenir en la zona registral en la cual él se inscribió, ¿ok? Solamente en ellas. Supongamos, si el deseo de este verificador es inscribirse en las 14, lo puede hacer, no hay restricciones. Él puede inscribirse en todas las zonas registrales, por supuesto presentando la documentación correspondiente. Aquí no va a haber ningún tipo de problema en cuanto a su inscripción. En todo caso, si se inscribió en la zona 1, solo en ella, solo va a poder intervenir en los procesos de regularización en esa zona registral. Supongamos que suscriba otra documentación respecto de un predio que está ubicado en otra zona registral, pues igual ese acto no se va a poder inscribir. Estaba pasando por alto un pequeño detalle, ya que estamos trayendo a colación la intervención del verificador. ¿Qué pasa con los notarios? ¿Cualquier notario va a poder intervenir en un proceso de regularización? O sea, ¿cuándo un notario está hábil para poder intervenir en un proceso de regularización? Es un detalle que se me había pasado, que es importante retroceder en estos momentos. El notario también tiene una delimitación jurisdiccional, ¿ok? Él también tiene una jurisdicción sobre el cual puede ejercer sus funciones, denominada el distrito notarial. Consecuentemente, él, para que pueda intervenir en un procedimiento, tiene que verificar que el predio que está en el cual él va a suscribir la documentación corresponde al distrito notarial que le corresponde. Si es un notario de Lima, él va a intervenir única y exclusivamente en todos los predios que se encuentran bajo esa jurisdicción. Supongamos que intervenga un notario del Callao, de un predio que se encuentra ubicado en el distrito de Breña, pues ese acto no va a tener valor y no se va a poder inscribir o no va a lograr su inscripción a nivel del registro de predios. ¿Cuáles son las funciones entonces del verificador? Las funciones del verificador es suscribir el formulario registral, planos, memoria descriptiva y demás documentos en los cuales intervenga. ¿Qué certifica? Él certifica la exactitud del área, linderos, medidas perimétricas que aparecen en el formulario registral, tanto en los planos como en los demás documentos que requieran su intervención. La concordancia entre la realidad física y la información contenida en la documentación presentada. Este es un punto importante que lo vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos del informe técnico. ¿Okay? Y por último, que los predios cumplan con las normas de zonificación y demás normas técnicas sobre edificación. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el verificador responsable? Llámese arquitecto o ingeniero, ya que son los únicos profesionales que pueden intervenir. Dice, ejercer única y exclusivamente sus funciones respecto de actos y contratos referidos a predios ubicados en el ámbito de competencia territorial de la zona o zonas registrales ante las que se ha inscrito, como verificador, ¿cierto? Lo que habíamos comentado respecto a las 14 zonas registrales. Segundo, dice, abstenerse de seguir actuando como verificador cuando se encuentre suspendido o inhabilitado por el registro. En el caso de verificadores responsables o ad hoc, a que se refiere el reglamento de la ley, o cuando haya caducado su inscripción o se encuentre inhabilitado en su respectivo colegio profesional, ¿cierto?
Todas estas son causales entre las cuales el verificador responsable debe abstenerse de intervenir. ¿Solamente se dan estos casos? No. También debe abstenerse de suscribir formularios, dice, en los que intervenga él, su cónyuge y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, o cuando existan conflictos de intereses entre él y los solicitantes. Bien, nos dice abstenerse de suscribir formularios en los que intervenga él o su cónyuge o parientes dentro del segundo grado de afinidad. ¿Y quiénes son estos parientes dentro del segundo grado de afinidad? Pues si acá tenemos al padre, al hijo, hay un grado, al nieto hay otro grado, ¿ok? Entonces podemos decir que el nieto con relación al padre, al abuelo, en este caso, no va a poder intervenir en este proceso de regularización, ¿ok? Solamente se puede dar en línea recta, ¿no? Consideramos que también puede darse en línea colateral. En este caso, este papá tiene 2 hijos, primer grado, vamos al tronco familiar y ahí descendemos, segundo grado, en consanguinidad. Igualmente, tampoco un hermano podrá intervenir en el proceso de regularización de la edificación de propiedad del otro hermano. ¿Ok? Esos son los grados en los cuales no puede intervenir un verificador, o en todo caso debe abstenerse. Supongamos que no obstante interviene el verificador. Al igual que en los casos anteriores, la documentación que él presente no va a tener validez. A nivel registral, vamos a decir que este sería una causal de tacha del título que se ha presentado. Dice, segundo grado de consanguinidad y afinidad. Afinidad, entonces, supongamos, en el caso, imagino que se puede ver, en el caso de que este hermano sea casado y la propiedad a lo mejor no sea de él, sino sea de la cónyuge, ¿okay? Un bien propio, por afinidad, segundo grado, igual contamos, primero y segundo grado, y tampoco podría intervenir este verificador en la regularización, hablando en términos comunes, de su cuñada, ¿okay? Esa es la afinidad, la relación de parentesco entre la persona y el cónyuge del pariente. ¿Está claro, no? Bien. Existe la obligación también por parte del verificador de llevar un archivo debidamente foliado con la información de todos los actos y demás documentos que autorice. Existe una obligación y a la vez un deber del registro en hacer la verificación o visita de todo esto. ¿Cuáles son los requisitos? Ya pasemos a la parte de la documentación. ¿Cuáles son los requisitos del expediente de regularización? O sea, ¿cómo se materializa toda esta información? ¿En qué documento? En el formulario registral. ¿Okay? El FOR, como dice la norma, es aprobado por la SUNAR o el RPU, que ahora ya dejó de existir y se incorporó a todo el sistema de la SUNAR. Y constituye título registral cuando está debidamente llenado, firmado y acompañado de la documentación que sustente el derecho, acto o contrato que se desea registrar. ¿Y cuál es el contenido de este FOR? Este FOR, que ya está preimpreso o preestablecida su impresión, tiene determinados contenidos que deben de cumplirse y que se deben de llenar necesariamente. Esto es, los datos de identificación del o de los propietarios, el antecedente registral, en qué partida registral se encuentra inscrito el predio, la valorización de la obra, no solamente de la obra nueva, una remodelación, ampliación o modificación o demolición parcial o total, también tiene un costo determinado, pues se debe indicar también eso. Punto importante, la fecha de finalización de la obra, ¿cierto? ¿Por qué?
porque como habíamos indicado, necesariamente la misma debió haber sido concluida o estar concluida antes del 21 de julio del año 99. ¿Ok? El cuadro de áreas, ¿qué áreas? El cuadro de áreas techadas, ¿ok? El cuadro de áreas techadas, la memoria descriptiva, la descripción de todos los ambientes que tiene la edificación, ¿ok? Todos y cada uno de los ambientes, la identificación del verificador, ya hemos indicado que tiene que ser necesariamente un arquitecto o un ingeniero civil, la firma de todos los intervinientes, tanto de los propietarios como del verificador responsable, y por último la certificación notarial de todos los intervinientes en este foro. Una pregunta importante: ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, adelantándonos al desarrollo de la inscripción de las fábricas? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si el propietario declaró en su momento o adquirió el predio cuando era soltero? ¿Okay? Tan es así que en la partida registral aparece don Pedro Pérez, propietario del predio X, y con el estado civil de soltero, porque así lo adquirió, ¿cierto? Ese estado tenía cuando adquirió el predio. Y resulta que cuando está declarando la fábrica, en el foro, él declara que ahora tiene el estado civil de casado. Pues sí, nada quita que él en el transcurso del tiempo pues se haya casado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros determinar? Lo que nos interesa determinar a nosotros es si la edificación realizada corresponde a solo el señor Pedro Pérez o le corresponde a la sociedad conyugal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro Código Civil son bienes fácilmente separables. No físicamente, sino estamos hablando de un tema legal. Pues se entiende que una cosa es el terreno, del cual el señor Pedro Pérez es propietario como bien propio, o es titular, perdón, como bien propio, pues él cuando lo adquirió tenía el estado civil de soltero. Y otro tema es la edificación. ¿Ok? Tenemos el valor del terreno que él adquirió en su momento y también tenemos el valor de la edificación que se realizó posteriormente. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros determinar? Si efectivamente la edificación se realizó cuando estaba vigente el vínculo matrimonial o cuando estaba vigente la sociedad conyugal. ¿Ok? Para completar la idea, solo para completarla, porque en la próxima sesión vamos a entrar a este tema con profundidad. ¿Qué nos interesa saber entonces? Saber cuándo, primero, se casaron. ¿Ok? ¿Cuándo se casaron? ¿Para qué? Para poder determinar si la edificación le corresponde o no a la sociedad conyugal. ¿Cierto? Entonces nosotros decimos, supongamos, vamos a borrar un ratito, y escribimos, supongamos que la declaración de finalización de la obra se realizó el 9 de octubre del año 98. ¿Ok? 9 de octubre del año 98. A esta fecha declaran que se concluyó la obra. ¿Qué tal? A esta fecha se declara que la obra concluyó. Bien, el señor, en el ejemplo, don Pedro Pérez, adquirió el predio, habíamos indicado, cuando era soltero. Lo adquirió cuando era soltero, supongamos, vamos a poner una fecha, en el año 95. ¿Ok? Ahora estábamos indicando que con el FOR que él está presentando, está indicando que es casado. Bien, ¿qué nos interesa entonces saber a nosotros para poder determinar si la edificación es un bien propio
o es un bien social, un bien que corresponde a la sociedad conyugal. Nos interesa saber cuándo se llevó a cabo la celebración del matrimonio. ¿Por qué? Porque si se llevó a cabo con posterioridad a la fecha de la culminación de la obra, indudablemente que el bien va a seguir siendo propio, ¿cierto? Terreno más edificación van a ser bien propio. ¿Por qué? Porque la fecha de celebración del matrimonio es posterior al año 98. Le ponemos fecha al matrimonio, él se casó en el 2000. ¿Ok? Se casó en el 2000, terminó la obra en el 98. Cuando ya era casado, ya tenía terreno y edificación. Bien. Ojalá que esté claro, no hay problema, regresamos después. Profesor, ¿y en el caso de la convivencia le da derechos? ¿Sí solamente convivencia? Sería un tema ya a discutir, porque el detalle del reglamento de inscripciones del registro de predios habla solamente de sociedad conyugal, nada más. ¿Ok? Es tan preciso que te habla de únicamente de sociedad conyugal. ¿Ok? Bien, entonces vayamos al tema. Decíamos, igual la obra culminó en el 98, igual él adquirió el terreno en el año 95, pero resulta, ahora en nuestro ejemplo, variándolo, que él contrajo matrimonio en el año 97. ¿Ok? Regresemos para no perdernos. Terreno comprado en el año 95 por parte del señor Pedro Pérez. Su estado civil, a esa fecha, soltero. Ojo, había comprado terreno. En el año 97 se casa. Se nos casó el señor Juan Pérez. En el año 98 concluye la edificación. ¿Ok? Por supuesto, se entiende que la declaración de la fábrica la está haciendo en estos momentos. Pues bien, ¿qué decimos nosotros? La fábrica concluyó en el año 98. ¿A esa fecha él ya estaba casado? Sí. Como ya estaba casado, la ley o el Código Civil hace una presunción legal que todos los bienes adquiridos dentro de la vigencia del matrimonio se consideran como bienes sociales. Entonces, ¿el terreno sigue siendo de Pedro Pérez? Sí. ¿La edificación? Ya no. La edificación va a ser un bien social, un bien que le va a corresponder a la sociedad conyugal. ¿Entienden la idea? Sí, seguro. No hay problema, porque más adelante acá también nos vamos a invertir bastante tiempo en este detalle. ¿Ok? Por el momento nos quedamos con esta idea y continuamos para terminar nuestra base teórica el día de hoy, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bien, habíamos indicado entonces, resumiendo, el contenido de nuestro FOR deberá de tener o deberá de cumplirse con todos estos campos en este formulario registral. Vamos a correr un poquito. Ya tenemos la información de nuestro FOR. Veamos ahora qué documentos vamos a adjuntarle al mismo. Porque no basta únicamente con la presencia del FOR o con la presentación del FOR para que nosotros podamos lograr la inscripción o la regularización de esa obra. Los documentos que nosotros vamos a presentar o que se van a adjuntar es certificado de parámetros, el informe técnico elaborado por el verificador, plano de ubicación o localización y el plano de arquitectura o distribución. Comencemos por el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Como su nombre le indica, este certificado que va a contener los parámetros que se establecen para poder nosotros edificar. ¿Ok? Pero la pregunta que nos hacemos, ¿para qué presentar un certificado que tiene los parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha, cuando la obra se nos exige que haya concluido antes del 21 de julio del año 99? ¿Por qué? La única razón que se me ocurre a mí es que se exija esto para poder determinar que el predio sea de naturaleza urbana. ¿Ok? Porque recuerden que esta regularización solo procede para edificaciones que se hayan realizado en predios urbanos o de expansión urbana.
Pero yo puedo solicitar el certificado de parámetros urbanísticos, por ejemplo, del 96. Si lo Y nunca te lo van a dar. No. Pero, o sea, sí podría. Por eso te digo, puedes solicitarlo, pero nunca te lo van a dar. Enseguida te digo la razón. Lo que sucede es que la ley 27157, estoy ya escribiendo lo que no pienso. La 27157 entró en vigencia justamente el 21 de julio del año 99. ¿Ok? Y es esta ley la que crea este famoso certificado. Entonces, antes de esta norma, no existía el documento como tal. ¿Cómo se regían las edificaciones? En base al Reglamento Nacional de Construcción. En base a eso se establecían los parámetros para que se puedan edificar. Pero, si nosotros vamos a la municipalidad y solicitamos parámetros como tal, no nos van a dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simple y llanamente ese documento es creación de esta ley y esta norma entró en vigencia a esta fecha. ¿Ok? No se olviden entonces, nuestra ley está determinada en base a predios urbanos y que se hayan desarrollado antes de esta fecha. Si la edificación se concluyó con posterioridad a esta fecha, pues no se encuentra dentro de los alcances de esta norma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Vamos un ratito. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? No quiere. Entonces puede pagar el aire acondicionado. Yo no sé cómo se maneja. A ver, ayúdenme ustedes un ratito. No entiendo por qué no. Bueno, sigamos. No voy a poder verlo, pero ustedes sí, ya, no hay problema. Ya, sigamos con los certificados de parámetros. Disculpen la pequeña falla técnica. Bien, ¿y cuáles son estos parámetros que la norma establece? Estos parámetros que la norma establece son los usos, altura máxima, si el predio que se puede edificar es unifamiliar o multifamiliar, el retiro, área libre y número de estacionamiento. Como les vuelvo a repetir, el detalle es que se exigen certificados de parámetros a la fecha como requisito o como documento que se debe adjuntar al FOR, no obstante de que la edificación fue concluida pues antes de julio del año 99. Bien, ¿qué sucede si la municipalidad no nos otorga el certificado? Nosotros podemos solicitar el certificado para poder hacer nuestro proceso de regularización. Hacemos nuestra solicitud. La municipalidad tiene 5 días para entregarnos nuestro formulario, nuestro certificado de parámetros. ¿Qué sucede si transcurrido este lapso de tiempo la municipalidad no lo entrega? Si la municipalidad no nos entrega este certificado, el verificador tiene la responsabilidad de poder omitir la presentación de él y bastará que presente el cargo del documento o de la solicitud más el recibo que se ha realizado por ese trámite. ¿Ok? Pero tiene una obligación de establecer cuáles son los parámetros que establecen y, por supuesto, su cuadro comparativo de los parámetros del proyecto. ¿Ok? Entonces, en su informe técnico establece cuáles son los parámetros
preestablecidos y también los parámetros del proyecto, de la edificación realizada. No obstante esto, cabe agregar que este certificado de parámetros también tiene una vigencia, un lapso de tiempo de vida de 36 meses, si no me equivoco, ¿cierto? O sea, el propietario, el verificador, puede presentar su certificado de parámetros, pero él mismo, a la presentación del FOR con la demás documentación técnica, tiene que estar vigente, Bien. Hay un punto importante que vale la pena mencionarlo. Hay algunas municipalidades, como por ejemplo las del INSE, que establecen, cuando otorgan el certificado, establecen declaran cuándo se llevó a cabo cada nivel de la edificación. ¿Ok? Por ejemplo, en el certificado de parámetros pueden indicar el primer piso se concluyó en el año 96, porque ellos tienen una base de datos del autovalúo, ¿cierto? Y en el autovalúo declaran el desarrollo o el proceso de la edificación. Segundo, dice, el segundo piso se concluyó, por decir, el año 98. Y el tercero, 2003. ¿Qué logra con esto la municipalidad? Que no le saquen la vuelta, ¿cierto? Entonces, oye, tú que edificaste el tercer nivel en el año 2003, ¿estás obligado a regularizar? Sí, pero no vas a poder hacerlo con esta norma. Ven aquí a la municipalidad a hacer tu trámite, paga tu multa y nosotros te vamos a hacer tu proceso de regularización. ¿Ok? Entonces, esto de alguna manera u otra bloquea pues a que las personas vayan por el camino de la norma sin estar comprendidos en eso. Ojo, que no es la única forma de poder determinar si es que por alguna razón se pretende el uso o ampararse en esta norma cuando no se está bajo su amparo, bajo sus alcances. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se presenta la documentación al registro, se presenta un original y 2 copias. En el momento que se inscriba, un juego de la copia se entrega al usuario y el segundo juego va a la municipalidad. Entonces la municipalidad fácilmente hace su verificación si efectivamente, primero, si esa obra concluyó en el 99. ¿Quién mejor que ellos? Ellos hacen trabajo de campo y tienen registrado en toda su base de datos las declaraciones juradas que hacen del autovalúo, y ahí refleja pues materialmente el proceso en que se llevó a cabo las edificaciones. Salvo que hablemos de municipalidades pues que no tienen o que no cuentan con personal, con base de datos como para poder hacer esa verificación. Pero contrapesemos, una municipalidad de San Isidro, de San Borja, Miraflores, ni locos, eso ellos se llevan a cabo pues si están al dedillo verificando, siempre y cuando hay una modificación, ampliación, ven materiales de construcción y de inmediato paran la obra, ¿okay? A diferencia de otras municipalidades, ¿cierto? Otros consejos que no cuentan a lo mejor con los medios con los cuales puedan realizar esta verificación. ¿Qué tal si se detecta que no es? Le ponen multa y proceso administrativo para el verificador y para el propietario, y su consecuencia denuncia penal. Claro, el problema es que en este caso, por ejemplo, supongamos que se inscribió, ya tiene que hacerse un procedimiento judicial para cancelar esa inscripción. Y fácilmente creo que se lograría cancelar esa inscripción. Bien, otro punto también que nos interesa en el certificado de parámetros, creo que lo había mencionado, es que él nos sirve también para determinar la naturaleza del predio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque necesariamente para que pueda aplicarse esta norma, el predio tiene que ser de naturaleza urbana o estar ubicado en una zona de expansión urbana. Aquí yo sería un poco más sesgado, cerrado si se quiere, y se debería exigir, primero, que esta norma la modifiquen porque ya es como una puerta abierta, y segundo, que se exija básicamente que se trate de zonas que ya están por lo menos con un proyecto de habilitación urbana. ¿Por qué con un proyecto de habilitación urbana? No sé si ustedes recordarán en la clase anterior
que existían terrenos pues de 10.000, 20.000 metros cuadrados en que por lo menos deberían tener un proyecto de habilitación urbana para poder establecer nosotros las vías, ¿cierto? Porque en ese predio pues definitivamente de 10.000 o 20.000 metros cuadrados sale más de un lote urbano, más de un predio de 100, 200 metros cuadrados. Entonces eso necesita, y va a ser redundante, que se establezca cuáles son los lotes que están o que pueden habilitarse. Recién ahí, yo quiero declarar mi edificación. Pero a veces podemos presentar casos en los cuales tenemos un predio, por ejemplo, de 10.000 metros cuadrados y estamos declarando una edificación sobre 40 metros cuadrados de ese predio. Imagínense, y todo lo demás. ¿Cuál es la naturaleza del predio? Si el predio a nivel registral a lo mejor está considerado como un predio rústico. Es más, a veces presentan certificados de parámetros que pueden indicar predio no tiene habilitación urbana. Es más, van más allá las municipalidades y dicen parámetros, estacionamientos no tiene, parámetro de zona residencial no tiene, parámetro altura no tiene, todos los parámetros no tiene. Por una parte mejor que no establezcan los parámetros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no estaríamos inscribiendo pues o formalizando, regularizando un predio de manera irregular, porque el camino de esto es primero tu habilitación urbana, luego la independización de tu predio y luego ya declara tu fábrica. Es un problema a veces hasta social, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han escuchado en algunas ocasiones, se hace una asociación de vivienda y la asociación de vivienda tiene un terreno inmenso. La persona va a la caseta y dice, bueno, ¿sabe qué? Yo quiero comprar este lote que está ubicado en la manzana A, lote 1. Pero la pregunta es, ¿y este proyecto? ¿Ya la municipalidad sabe la existencia del proyecto? Porque acá se supone que nos muestran un plano con valga la redundancia, con un proyecto. Ya han establecido ellos a priori las vías, pero ese proyecto está aprobado, al menos como proyecto, no. ¿Y qué hacen? A ustedes le venden el lote 1 de la manzana A, pero como materialmente no existe, sino solamente en el papel, porque nosotros vamos al terreno y no hay absolutamente nada, solamente es terreno, ¿qué hacen? Para poder hacer la transferencia e inscribirla, transfieren porcentajes de acciones y derechos. Solo supongamos que ese terreno tiene algo de 20.000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, como no puedo determinar el área, te voy a vender el 0.195% del total, que a futuro será el lote 1 de la manzana A. ¿A futuro? ¿Cuándo? A futuro, ya cuando se haga la habilitación urbana. Pero mientras tanto no te preocupes que tú tienes inscrito tu porcentaje de acciones y derechos. Y efectivamente, hacen la escritura pública y transfieren este porcentaje. ¿Ok? El problema viene después. ¿Por qué? Porque esta persona, ¿qué hace? Lo lógico, tengo mi terreno, construyo. Y edifica. ¿Cierto? Bueno, ya tengo mi edificación. Es más, edifiqué y tengo 5 pisos, y como tengo 5 pisos independientes uno del otro, le doy de una vez en anticipo de legítima a cada uno de mis hijos, que tengo 5 hijos, le doy en anticipo de legítima. Y cada hijo va con todos sus documentos a registro y se da con la puerta. ¿Por qué? A ver, le dicen, ¿el predio está independizado? No. ¿Tiene habilitación urbana? No. ¿Está inscrito al nombre del titular? No. ¿Qué hacemos? Lamentablemente comenzamos al revés, ¿cierto? Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es, a veces hago la comparación biológica. Tú naces, pues tu partida de nacimiento. Adquieres la mayoría de edad, tu documento nacional de identidad. Te casaste, tu matrimonio. Lo ideal es, después que te casaste, que tengas tus hijos. No puedes.
A veces no tengo ni partida de nacimiento ni documento de identidad y ya tengo hijos. Igual sucede acá. Yo tengo mi partida registral. Si yo tengo mi partida registral, esta partida registral debe nacer a consecuencia de una independización, y esa independización se debe dar a mérito de una habilitación urbana, ¿cierto? Una habilitación urbana, ya tengo predeterminado mi lote, tengo mi terreno y sobre él ya puedo edificar. Sobre él no solamente puedo edificar, puedo independizar niveles y posteriormente puedo transferir, ¿cierto? Pero no voy a comenzar al revés, pues. Transfiero algo que todavía no está inscrito, algo que ya está edificado, pero que a nivel de registros solamente es terreno, sin habilitación, ¿cierto? Entonces, ojo, pestaña y ceja cuando ustedes quieran adquirir un lote de terreno. Y lamentablemente, pues, los procesos a veces también son largos, porque a veces también, pues, se puede formar una asociación de vivienda o provivienda, ¿cierto? Nos juntamos 20 personas, hemos ubicado un terreno, hacemos una asociación provivienda para que el terreno sea propiedad de nuestra y posteriormente independizarlo. Pero a veces también este proceso de la habilitación urbana es largo y tedioso. ¿Por qué? Porque a veces, pues, este terreno no está en una zona de expansión urbana, es un terreno rústico. Y para nosotros hacer todo nuestro proceso de habilitación, pues, todos los requisitos que tenemos que cumplir, ¿cierto? Y a veces no, más de una vez se está truncando. ¿Okay? Bien, creo que nos salimos del tema, pero creo que vale la pena para tener clara la idea de cómo podemos llevar a cabo nuestro proceso de regularización. Bien, concluimos con nuestro certificado de parámetros y vamos con el plano de localización y ubicación. ¿Okay? El plano de localización y ubicación, el primer documento técnico que tenemos, que es elaborado por el profesional verificador, llámese ingeniero civil o arquitecto. Dice: plano de localización y ubicación conforme a las características señaladas en el inciso D del numeral 64.d de este reglamento. Cuando se refiere a este reglamento, se refiere al reglamento de la ley 27157. ¿Ok? Bien, dice: debiendo indicarse en forma precisa los linderos y medidas perimétricas del terreno. De tratarse de un terreno de perímetro irregular o de dimensiones reducidas, se desarrollará en el mismo plano o en un anexo la poligonal a una escala mayor que permita la perfecta lectura de las medidas perimétricas. ¿Okay? Es un tema técnico que me imagino que ustedes en su momento ya lo han visto, ¿cierto? En todo caso, ¿qué es lo que nos interesa saber de la información que va en este plano de localización y ubicación? Es que exista el cuadro comparativo, ¿okay?, de los parámetros y el cuadro de áreas. Acá tenemos, por ejemplo, cuadro de áreas. ¿A qué se refiere el cuadro de áreas? Al área de techada que se va a declarar por cada nivel o por cada piso, ¿cierto? En una fábrica nueva, fácil, tenemos los niveles, el área ocupada, que en todos los niveles va a ser la misma, salvo que exista por ahí un alero externo. El concepto varía, porque en el Reglamento Nacional de Edificaciones, si mal no recuerdo, establece que el área ocupada es el área útil sin contar los pozos o los ductos. No sé si, me imagino que ustedes lo saben un poquito mejor que yo, que han llevado estos temas técnicos. Entonces, en el primer piso, el área ocupada siempre va a ser igual al área del predio o el área del terreno. Pero en el segundo piso, ya no, porque eliminamos los ductos, los pozos de luz y solamente contamos con el área ocupada como el área techada. Yo les comento, a nivel registral, si no me equivoco, el reglamento de la 27157 considera el área ocupada todos los espacios. Supongamos que este es el terreno, contamos los espacios de los ductos, de pozo de luz, de las escaleras, de todo. ¿Ok? De tal forma que el área ocupada en el segundo piso va a ser la misma. Y en los niveles superiores también. Salvo que exista un alero externo. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, por el momento nos quedamos con la idea. Un cuadro de áreas donde establezco el área ocupada, que siempre es igual al área del predio, al área techada, que, bueno, eso es lo que va a establecer la declaración del verificador
Puede ser como en el ejemplo que hemos techado en el primer piso 120 metros y en los pisos superiores 110, 110 y una azotea de 20 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Qué más consignamos ahí? El área libre. La norma dice, se me pierde, que el área techada más el área libre es igual al área ocupada. Fácil. 120 más 20, ¿qué me va a dar? El área ocupada. ¿Saben ustedes cuántos horrores se cometen? De una operación tan simple. De una operación tan simple en la documentación que en algunos casos se presentan casos realmente espectaculares en los cuales pues esta operación a veces no se da. Se da para más, se da para menos y no cuadra. Yo soy abogado, sin embargo sumo 2 más 2 y me tiene que dar 4. No tiene que darme 5 ni 6, 2 más 2 siempre es 4, porque supuestamente las matemáticas son unas ciencias exactas, ¿cierto? Pero no, bueno, al margen de eso pues. Bien, ¿qué sucede por ejemplo? ¿Y para qué? ¿Por qué nos interesan tanto estos datos? Estos datos nos interesan porque nosotros, como ya hemos visto por experiencia, la edificación que realizamos no se queda solamente en una declaración de fábrica, porque a futuro esto lo vamos a ¿qué? A convertir en un reglamento interno con independización, ¿cierto? Hacemos una edificación de 10, 20 pisos ¿para qué? Para solamente tener la fábrica y declarar, no, yo quiero independizar porque quiero transferir esas unidades que he construido. Pues bien, es ahí donde entra a tallar este cuadrito. ¿Por qué? Les comento a priori. Porque yo cuando hago mi plano de independización, establezco zonas exclusivas, los departamentos, los estacionamientos, los depósitos, etcétera, y también establezco zonas comunes, ¿cierto? Pues bien, ¿cuál es mi operación que hago? Hago 2 operaciones con este plano. Sumo todas las áreas ocupadas y me tienen que dar ¿qué? El área del terreno. Y sumo también todas las áreas techadas, tanto de las unidades exclusivas como de las zonas comunes. ¿Y qué me tiene que dar? Lo que yo estoy declarando como área techada. ¿Ok? Entonces, ¿me interesa tener mi información del cuadro de áreas techadas? Sí, porque ella es el sustento para posteriormente cuando declare la independización. Esta independización o esta operación que voy a realizar, también la realizo en el segundo, tercero, cuarto nivel y en todos los niveles que tenga la edificación o el proyecto. ¿Okay? Entonces es interesante pues verificar este dato. Solo por eso, no, también hay un tema importante que es el referido al alero. Supongamos que esta edificación tiene una saliente de 0.50, que es el máximo que permite el Reglamento Nacional de Edificaciones y el actual Reglamento Nacional de Edificaciones y el antiguo Reglamento de Construcciones. ¿Okay? Por cuestiones técnicas esto puede variar, dependiendo de la altura, del nivel, etc. Puede variar a más, pero dentro de un tema de regularizaciones, el máximo es este. ¿Se puede construir más este alero? Sí, pero ya vendría a ser una carga técnica. Se le impone como una carga técnica. ¿Cuándo se levanta esa carga técnica? Cuando se demuela nada más. La única posibilidad de levantarla es cuando tenga una demolición. Pero esa carga impide la transferencia del predio, no. Entonces, como que no va a afectar mucho el tránsito de la libre transferencia de ese predio. Bien, continuemos. Entonces nosotros decimos, supongamos que este predio tiene un alero de 0.50 y supongamos que el frente es de 8 metros. Entonces, el área de ese alero, ¿cuánto sería? Sería, si no me equivoco, 4 metros, ¿cierto? 4 metros cuadrados. Sería de 4 metros cuadrados. Mi pregunta es,
A partir del segundo nivel de la edificación, ¿cuál va a ser el área ocupada? ¿Será estos 140 metros cuadrados? ¿O a eso tendríamos que incorporarle el área ocupada del alero? ¿Cierto? En el primer nivel, el área ocupada es 140, pero para el segundo nivel y los superiores, yo ya me gané con 4 metros cuadrados adicionales. Entonces, en el segundo nivel, el área ocupada del predio va a ser de 144 metros cuadrados. Y en los niveles superiores también, ¿cierto? También me interesa ¿para qué? Para cuando haga o realice la independización con reglamento interno. Si no comprendieron, no se preocupen, porque de eso también vamos a hablar cuando hablemos del tema de las inscripciones a nivel ya registral. Este cuadro varía cuando realizamos otros actos, cuando existen ampliaciones, modificaciones o demoliciones parciales. Van a haber tantos campos como actos se declaran. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia nuevamente. En el ejemplo, inicialmente habíamos declarado una edificación con 90 metros cuadrados de área techada en el primer piso, 80 en el segundo y 50 en el tercer piso. Hacemos una ampliación, estamos ampliando el área techada, pues también tenemos que declarar lo que se inscribió y en un campo aparte declarar lo que se está ampliando. En otro campo final, los totales que nos van a dar a consecuencia de ello. Supongamos que existen demoliciones parciales, pues incorporamos un campo más, ¿cierto? Demolición parcial y agregamos los datos que sean necesarios para ello. Si hubiera remodelación, igual. Lo bueno de la remodelación es que no va a afectar el área techada, ¿cierto? Porque recuerdan la charla anterior, indicamos que la remodelación en realidad es una modificación de los ambientes. Podemos hasta modificar o demoler muros, pero como no implica variación de área techada, no va a implicar pues tampoco la variación de los totales. ¿Ok? Continuemos. Ya me imagino que ya conocen bastante, porque ustedes me indican que han tenido su charla técnica también. Pero en todo caso, este es un ejemplo de un plano de localización y de ubicación. El predio, medidas y colindancias, los datos del predio, no solamente del predio, también del propietario y del verificador que interviene, lo que les hacía referencia al cuadro comparativo, cuáles son los parámetros establecidos de acuerdo al certificado y los parámetros del proyecto, ¿cierto? De la edificación que se está declarando. En el siguiente cuadro, el cuadro de áreas, con los datos por piso que se está declarando. Bueno, la localización del predio. Más o menos ese es el esquema general del plano de ubicación o localización. Vayamos ahora al plano de arquitectura, a los planos de arquitectura. Dice planos, o también llamados planos de distribución por pisos. También debemos adjuntar pues los planos de arquitectura, denominados planos de distribución por pisos, a la menor escala que permita su perfecta lectura, con los nombres de todos los ambientes exteriores e interiores, inclusive los secundarios como closets, despensa, depósitos, piscinas, canchas, etc., concordados con la memoria descriptiva del FOR. ¿Okay? Bien. Entonces, ahí está un ejemplo de un plano de distribución, primer y segundo nivel, una sala comedor, cocina, patio, baño. En el segundo nivel, dormitorio, más baños, otros dormitorios, ¿cierto? De la descripción del predio, fácilmente podemos ver que se trata de un predio unifamiliar, ¿cierto? ¿Por qué? Si vemos la distribución de ambientes y los accesos que se tiene en la comunicación interna del primer a segundo nivel, vemos que en él
no hay, por así decirlo, en el segundo nivel no hay otra sala comedor, no hay otros ambientes que constituyan que estos dos niveles sean independientes, ¿cierto? Y podemos verificar pues fácilmente que se trata de una vivienda unifamiliar. ¿Se acuerdan que habíamos comentado el tema del anexo? Perdón, del alero externo. El alero exterior, en números, lo apreciamos en el plano de ubicación o localización. En el plano de distribución ya lo vemos materialmente o físicamente. ¿Por qué? Porque aquí se establece la medida del predio y si viene un alero, el verificador está en obligación de graficarlo en líneas punteadas, ¿cierto? Siempre consignarlo. Ahora, eso no quita que a lo mejor pueda ser un alero ornamental que no va a influir en el área ocupada a partir del segundo nivel. En ese caso, ni lo tomamos en cuenta. Como es un alero ornamental, no se toma en cuenta. Puede ser que sea de 50 o menos cantidad de área, pero en todo caso, como les repito, se considera alero externo siempre y cuando pues sobre él podamos edificar, ¿cierto? Si es un alero ornamental de tejas u otros, no va a ser considerado. El informe técnico. Ya tenemos nuestro FOR, tenemos el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, tenemos el plano de ubicación y localización y tenemos el plano de arquitectura o distribución. Otro documento que se anexa también al FOR es el informe técnico de verificación. ¿Okay? Dice, el verificador responsable emite el informe técnico de verificación, que contiene la constatación de ubicación del terreno, el área, linderos y medidas perimétricas del mismo, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables al predio y las características arquitectónicas, estructurales y de las instalaciones. Bien, ¿qué es lo que va a declarar en este informe técnico que a nosotros a lo mejor nos interesa un poquito más? Es este punto, ¿ok? El cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables al predio. ¿Recuerdan el plano de... A ver, retrocedamos. Nuestro plano de ubicación. Aquí está el cuadro comparativo, ¿cierto? Él realiza la comparación si está cumpliendo el proyecto con lo que exige el certificado de parámetros. Supongamos, el certificado exige, por así decirlo, 3 estacionamientos, ¿ok? Para ese proyecto. Sin embargo, el proyecto solamente tiene 1. Esto se considera como una carga técnica, ¿cierto? Supongamos que el proyecto dice altura máxima 4 pisos y el proyecto tiene altura máxima o edificado, perdón, 5 pisos. ¿Qué significará ello? Que el verificador también tendrá esto que declararlo como una carga, ¿cierto? Dice área libre, por así decirlo, 25%. El predio tiene 200 metros cuadrados, 25% serían 50 metros cuadrados. El predio solamente tiene 15 metros cuadrados de área libre. También carga, ¿cierto? Ojo, y estamos hablando todavía sobre un punto de vista teórico que establece la norma. Luego vamos a ver la reflexión anterior que indicamos. Pero parámetros, ¿por qué? Si a mí me dicen que la fábrica que voy a declarar es antes del julio del 99 y a esa fecha no existían parámetros. Entonces, ¿por qué ahora me dicen que el verificador, cuando se incumplen con los parámetros, tiene que declararlo? ¿Cierto? Les estoy creando la duda, espero. ¿Cierto? El razonamiento sería ese. Pues bien, por el momento nos vamos a quedar con la interrogante. Por el momento. Decimos entonces que si estamos incumpliendo con estos parámetros, el verificador responsable está obligado a declararlos en el informe técnico.
en el informe técnico. En ese informe técnico nos va a indicar cuáles son las cargas que se van a inscribir a consecuencia de la edificación. Regresamos al informe técnico. Vamos a borrar esto. Dice, inscripción cuando el informe técnico de verificación contiene observaciones. Dice, cuando el verificador responsable constata la existencia de discrepancias entre el área real del terreno, sus linderos y o medidas perimétricas con los que figuren en la partida registral del predio, así como transgresiones a la normativa urbanística o de edificación, las hará constar en el informe técnico de verificación como observaciones, ¿cierto? Entonces, todos estos temas que habíamos indicado, ¿qué hacen? ¿Impiden la declaración de la fábrica? No. ¿Qué dice la norma? No te preocupes, continúa con tu proceso y no hay problema. Esto se va a poder inscribir como una carga técnica. ¿Ok? Inscribo la fábrica e inscribo paralelamente una carga técnica a consecuencia de la infracción a estos parámetros. Ahora, recuerdan que habíamos hablado no solamente del verificador responsable o verificador común, también mencionamos al verificador ad hoc. ¿Okay? Y aquí interviene él. Dice, cuando el verificador ad hoc constata la existencia de transgresiones a las normas de protección del patrimonio monumental, arqueológico, natural o de seguridad, entre otros, los hará constar como observaciones en su informe, precisando su naturaleza y efectos. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan hace unos momentos atrás cuando hablamos que en un proceso de regularización podía existir la posibilidad de que no solamente intervenga un verificador, sino también más? Pues bien, aquí se da esta figura. ¿En qué casos, por ejemplo? Supongamos que una edificación que tiene más de 5 pisos, intervención de verificador ad hoc. Estamos declarando la edificación de un mercado o de un campo ferial donde existe la posibilidad de que concurran un gran número de personas. Igual interviene INDECI y la compañía de bomberos. ¿Para qué? Para verificar efectivamente el tema de la seguridad. Si no se cumple, carga. ¿Ok? Si no se cumple, va a ser considerado como una carga. ¿Impide la inscripción de la fábrica? No. Se puede inscribir la fábrica con un informe ad hoc que establece cargas y con un informe del verificador común que establecen cargas. No va a existir ningún tipo de problema o inconveniente si los informes técnicos establecen las respectivas cargas. Avanzó. Bien. La afirmación que estábamos indicando, dice, en los casos en que el informe técnico de verificación contenga observaciones de conformidad con lo dispuesto con el artículo 13º de este reglamento, les repito, se refiere al reglamento de la ley 27157, dichas observaciones no impiden la inscripción de la declaratoria de fábrica en vía de regularización, pero podrán ser inscritas por el registrador como una carga del inmueble en la partida registral del predio. ¿Ok? Inscribimos la fábrica, inscribimos la carga. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo declaré mi fábrica en vía de regularización solo del primer piso, ¿cierto? Con el tiempo, agarro mi ley 29090 y hago la ampliación de esa fábrica del segundo y tercer nivel. ¿Ok? Repito, declaré mi fábrica con la 27157 del primer piso. Como yo quiero seguir construyendo, no hay problema, pues cojo mi ley 29090 y voy a declarar mi ampliación del segundo y del tercer nivel. ¿Ok? Pero cuando voy a presentar mi documentación a la municipalidad me dicen, un momentito señor, su predio tiene una carga técnica inscrita. La pregunta es, ¿podrá esta persona continuar con su trámite?
La respuesta es no, porque la norma dice, puedes inscribir tu fábrica con la carga, pero lo que no vas a poder hacer son actos posteriores. Para que yo pueda realizar cualquier tipo de obra posterior, necesariamente tengo que levantar esa carga técnica. ¿Okay? Entonces la municipalidad, como uno de los requisitos para que yo pueda solicitar mi licencia, es la presentación de la copia literal o la copia informativa del predio, ahí va a verificar que existe una carga técnica que tiene que ser levantada para que yo posteriormente pueda realizar la obra que pretendo ejecutar. ¿Ok? ¿Está clara la idea entonces? ¿Se puede inscribir una fábrica con la ley 27157 que extragreda los parámetros? Sí se puede. La pregunta es, a posteriori, si quiero realizar alguna modificación, ampliación o remodelación en vía ya con la ley 29090, no voy a poder realizarlo hasta que no levante esa carga. ¿Ok? ¿Está claro? Espero que sí. Continuemos. Dice, discrepancias en áreas y o linderos. Dice, cuando la observación en el informe técnico se refiere a la existencia de discrepancia entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y o linderos, con los que figuran en la partida registral del predio, el registrador inscribirá la declaratoria de fábrica siempre que el área real del terreno no sea mayor a la que figura en el registro. Asimismo, inscribirá como carga la discrepancia existente. Bien, tengo mi partida registral, ¿okay? Tengo mi partida registral, supongamos que esto es lo que está inscrito en el registro de predios, ¿okay? Mi predio, a ver, perdón, al revés. Mi predio lo tengo inscrito en el registro de predio con un área de 160 metros cuadrados, ¿okay? Y un frente y fondo de 8 y la colindancia de la derecha e izquierda 20 metros. Pues bien, resulta que el verificador, cuando hace la constatación física del predio, verifica que el predio no tiene como frente 8 metros sino 7, ¿ok? Y a consecuencia de ello dice, uy, pero el área real del terreno es 150 metros, no 160. ¿Qué pasó? Pues sucede pues que los terrenos no necesariamente son regulares, ¿cierto? Al variar los ángulos, varían también las medidas. ¿Okay? Bueno, lo que inicialmente pues se pensó que era esto, físicamente, realmente el predio tiene un área menor. La pregunta es, ¿este hecho impedirá que se inscriba la fábrica que tenemos en vía de regularización? La respuesta es no. No hay ningún problema, la fábrica se va a poder inscribir, pero también con una carga. Y esta carga sí, como más adelante vamos a ver, va a ser un poquito más tediosa para levantarla. ¿Por qué? Porque va a implicar un procedimiento o notarial o un procedimiento judicial. ¿Okay? No se preocupen que esto también lo vamos a ver. ¿Okay? Pero a priori, lo que nos interesa por el momento es ver si es que se puede o no se puede inscribir la fábrica con esta carga. Vean, ¿qué tenemos acá? Que el área real es menor, ¿cierto? El área con relación al área inscrita es menor. Y yo digo, ¿y qué sucede si se da la figura en sentido inverso? ¿Qué sucede si el área real, el área física, ha sido constatada que es mayor a la inscrita?
Dice, discrepancia en áreas y olinderos. Segundo supuesto, si el área del terreno es superior al área registrada y no existe superposición de áreas, podrá solicitarse la anotación preventiva de la fábrica. Ojo, ya no la declaración de fábrica definitiva, si queremos utilizar un término, ya no, únicamente lo hacemos como anotación preventiva. ¿Ok? Dice, si el área del terreno es superior a la registrada, primer requisito, que no exista superposición de áreas. ¿Por qué? Porque se entiende que este señor tiene sus colindantes, ¿cierto? Tiene sus colindantes. Y si es que a nivel de registro existe que él tiene, que su predio tiene como frente 7 metros, lo lógico es que si está verificándose que tiene 1 metro más, a alguien puede estar afectando, a uno de sus colindantes. O puede ser que en el momento que se elaboró el plano, se consignó erróneamente una medida. ¿Ok? ¿Qué necesitamos entonces como primer requisito? Poder determinar que no exista una superposición de áreas. ¿Una superposición con quién? Con uno de sus colindantes, ¿cierto? Con uno de sus colindantes. ¿Por qué? Porque puede ser que está registrado 7, pero que él tiene 8, pero se está superponiendo con el lote de su vecino. ¿Cómo determinamos que no existe superposición de áreas? A nivel de registro, el registrador, su asistente no lo van a poder hacer. ¿Qué se necesita? Pues aquí sí se va a tener que recurrir a los profesionales idóneos. Esto es la oficina de catastro del registro, ¿cierto? Ellos son los llamados a determinar si existe superposición o no con esta nueva o con nuestras nuevas medidas y con esta nueva área que supuestamente existe físicamente. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos, si existe esta discrepancia, ¿vamos a poder inscribir la fábrica? La respuesta ahora sí va a ser no. No vamos a poder inscribir la fábrica. ¿Por qué? Porque la norma me dice que de existir esta situación en la cual el área que se está verificando es mayor, solo se podrá inscribir como una anotación preventiva. ¿Y cuándo se convertirá en definitiva? Cuando primero hayamos realizado el saneamiento de esto. ¿Ok? Igual, ¿cómo realizamos este saneamiento? En igual forma que lo dijimos en el supuesto anterior, puede ser mediante un procedimiento notarial de saneamiento de áreas, medidas y colindancias, o en todo caso a nivel del Poder Judicial. ¿Ok? Lo vamos a ver también, no se preocupen. ¿Ok? Mientras tanto, esto va a ser considerado únicamente como una anotación preventiva. Ese es el supuesto de las discrepancias de áreas, medidas y colindancias. Bien. Haciendo un pequeño paréntesis. En la charla anterior, recuerdo que me preguntaron el tema de la prefábrica. Revisando un poquito al tema de la prefábrica, que me quedé con la duda. ¿Recuerdan que habíamos indicado que la vigencia de la prefábrica era 1 año? Y por ahí me preguntaron, ¿se podía prorrogar? Si mal no recuerdo. Yo dije en primer momento que no. Pero como tenía la duda, revisé el reglamento de predios. Y esta predeclaratoria de fábrica sí es prorrogable. Durante la vigencia de este año que está vigente la prefábrica, se puede solicitar la prórroga de esa prefábrica. ¿Ok? En todo caso, ¿cuál es el máximo que nosotros podemos solicitar la prórroga? El tiempo que otorgue la vigencia de la licencia. O sea, ¿recuerdan que era 36 meses? Entonces, si escribí mi fábrica, tiene de vigencia, dijimos, 1 año, pero la diferencia que este es 1 año a partir de la fecha
del asiento de presentación. ¿Ok? A partir de la fecha de presentación tiene un año. Es prorrogable, sí, a un año más. O en todo caso es prorrogable por el lapso de tiempo máximo de la vigencia de la licencia de edificación. ¿Ok? Me corrijo entonces, disculpen en esta oportunidad, pero en todo caso vale la aclaración para tener claro cuál es el tiempo de vigencia de esta predeclaratoria de fábrica. ¿Ok? Entonces quedamos que es un año prorrogable a más, siempre y cuando esté vigente la licencia. Ese es su tope máximo en todo caso. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos entonces, ya que no hay ninguna inquietud. A ver, este último punto para concluir. Dice, el verificador ad hoc y su informe. El verificador ad hoc ejerce su función como especialista y representante de cualquiera de las entidades llamadas por ley para la protección del patrimonio monumental, arqueológico, natural y de la seguridad, entre otras. Necesariamente actúa en calidad de verificador público. ¿Okay? Entonces él no interviene directamente, sino a través de. Para él ser verificador ad hoc, tiene que inscribirse Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú o el INDECI, el Instituto de Defensa Civil. ¿Okay? Dice, emite informe en nombre y representación de la entidad que lo autoriza, sujetándose a las normas que para tal efecto ella establezca, respecto a edificaciones sometidas al ámbito de control de la misma. Dicho informe, con las observaciones sobre los aspectos técnicos de su competencia, se extenderá en el formulario de informe técnico de verificación ad hoc que se aprueba con este reglamento. Bien, la pregunta es, ¿en qué casos intervienen estos verificadores? Dice, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil intervienen para cautelar la seguridad de edificaciones de más de 5 pisos. Ojo, de más de 5 pisos. Yo digo, si tiene 5 pisos y azotea, no hay ningún problema porque la azotea, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, no está considerado como un nivel más, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa si el quinto piso, supongamos que este es el quinto piso, y resulta que con el sexto piso es un dúplex? No hay entre ellos zona común. También la norma lo permite. ¿Okay? No hay ningún problema, dice, si el quinto nivel con el sexto piso es un dúplex y no existe áreas comunes transitables, va a ser considerado también bajo la premisa de 5 pisos y no va a ser necesario que se presente el informe ad hoc. ¿En qué otros casos se presenta este informe? En el caso de centros y galerías comerciales o campos feriales. ¿Son los únicos? No. También es exigible en el caso de los establecimientos de hospedaje, edificios de concentración masiva de público. ¿Cierto? En esos casos es necesario que se emita este tipo de informe. La excepción que estábamos indicando está al final de la presentación. Dice, no requerirán pronunciamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y del Instituto Nacional de Defensa Civil las edificaciones de vivienda de 6 pisos en los cuales el quinto y sexto constituyen unidades inmobiliarias tipo dúplex, siempre que la circulación común sea solo hasta el quinto piso. ¿Ok? Bien. ¿Les parece si nos quedamos por el día de hoy en este punto? Nos falta muy poco para terminar el tema de regularización de la 27157. El día sábado, de todas maneras, hacemos un breve resumen y luego de eso ya entramos con todo lo que tenemos ya, la documentación lista para ser presentada a nivel de registros públicos y ver
todos los que nos van a pedir, los casos que se puedan presentar, el tratamiento que se le va a dar a cada una de las alternativas, en el caso de las cargas, cómo levantarlas, cómo se inscribe un asiento de fábrica, los requisitos, los datos que van a llevar ese asiento, etcétera. Y en la última sesión del día lunes estamos hablando de ya de todos los casos o casuísticas que se pudieran presentar con relación a esta fábrica. Bien, por el día de hoy entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos el fin de semana. Una consulta. Dime, a ver, antes de irnos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo los aires. ¿Ya? En una posición en el 04 pisos aire. Y yo construyo. ¿Ya? O sea, al final, ante la ciudad, ese punto está como ahí. Pero yo podría en un futuro declarar que he construido y que me pongan la carga. Primero tendrías que ver la fecha de edificación. Segundo, si esa edificación, la fábrica inscrita, es antigua, por decir el año 90, y tú construiste antes del 21 de julio del año 99, no va a haber ningún problema. Puedes declararlo, vas a poder declararlo. Pero ojo, ten en cuenta de que el área ocupada y el área techada, perdón, el área ocupada no está variando, el área techada sí, ¿cierto? Si el área techada varía, la volumetría de la edificación también está variando. Entonces, ¿qué te van a pedir previamente? Que haya sido aprobado mediante un acuerdo de la Junta de Propietarios esa ampliación de la fábrica. Ya también igual en vía de regularización. O sea, tendrías que tener la autorización de la Junta de Propietarios para esa declaración, para esa regularización y paralelamente también pues la modificación del reglamento interno, ¿cierto? En lo que se considere conveniente, ¿no? Porque ya está aumentando el área techada. Ten en cuenta que en la ley de propiedad horizontal antigua los porcentajes de participación se establecían en base al área techada y no al área ocupada. Entonces necesariamente tendría que llevarse a cabo una adecuación del reglamento interno si es que está con la ley antigua y la modificación de los porcentajes de participación también a fin de establecer el nuevo criterio en base al área ocupada y no al área techada, que es un criterio más adaptable. ¿Perdón? Lo que pasa es que con la 29090 hay un acuerdo del pleno del Tribunal Registral que te indica que si tú tienes los aires y está independizado, no hay ningún problema, vas a poder edificar. Es más, se va a poder inscribir, ¿ok? Y en su momento se podrá realizar la modificación del reglamento interno. Después de la inscripción de la fábrica. Es la facilidad de seguir el camino regular. Así es. Muy bien, jóvenes, muchas gracias.